Hola a todos. Muy buenas tardes. Y bienvenidos a Noma 2. Y os vamos a contar... Y hoy os vamos a contar... Mejor dicho, os va a contar... El culpable de todo el estrés... Sufrido desde que compramos la autocaravana hasta que pasamos la dichosa ITV. Darcy, saluda. Ya por lo menos que entras en el plano, saluda. Bueno, pues sí. Resulta ser que compramos la autocaravana un día 25 de mayo de 2022. Le tocaba pasar la ITV, o tenía ITV. Yo con las fechas soy muy mala. Yo sé que eran más finales de mayo. Ya está, hasta ahí. Tenía ITV hasta el día 9 del 8. Está el perro ahí. Conmigo. Tenía ITV hasta el día 9 del 8. 9 de agosto. Compramos la autocaravana a finales de mayo y tenía la ITV. Había pasado una que era la primera porque tenía ese año. Sí. Había tenido la primera que la pasó y le quedaba un mes y medio para la siguiente. Ahí estamos. Mes y medio de Carvario. Mes y medio de darle vuelta, pasará, no pasará. Bueno, los problemas típicos, las dudas típicas, ¿no? Claro, además porque te genera un poco de desconfianza de cuando lo compras de segunda mano y ves que la ITV no es recién pasada, sino que te va a tocar a ti pasarla y al final todavía tú no te has hecho con el vehículo, tú no sabes lo que le pueda fallar porque apenas has tenido el tiempo. Compramos la autocaravana y se me ocurre de meterme en el Amazon y buscando por foro vi la famosa maquinita esta, no la tengo porque ya me deshecho de ella, la famosa maquinita esta de la OBD. La pones en el puerto OBD, ves los fallos desde una aplicación, las LM, no me acuerdo qué exactamente, las azulitas. Las de 8 euros. Claro, la que te dice si tiene algún fallo y si algún fallo ha sido borrado antes o lo que sea que podría pasarle. Maldito el día que la compré. Me llegó un viernes. Y ese mismo viernes teníamos pensado de salir con la autocaravana. Terminábamos el viernes de trabajar y salíamos con la autocaravana. El viernes por la mañana no nos coincidían los horarios y de mientras que ella estaba trabajando yo decidí ponerle la máquina. Bueno, pues desde ese momento fue una odisea. Le saltó una luz del engine, la luz del engine, ¿vale? De motor, de fallo de motor. Y me leyó fallos como, por ahí lo tengo que tener porque no sé dónde tengo el móvil ahora mismo. Pero por ahí está. Daba fallo del sensor de IAT, que es la temperatura del aceite. Daba fallo del MAF, que es el de flujo de aire. Daba fallo en el Buscan de la EQ del coche. Y daba fallo en todo. Cuando vi el fallo, ¿qué es lo que hice? Fue lo primero que hice. Apagarlo todo, apagar el motor, apagarlo todo y no nos movíamos, ni literalmente estábamos en un área de autocaravanas, no nos movíamos ni para echar agua ni vaciar agua, ¿vale? Es decir, era una odisea porque decía que él no la movía, ni un centímetro, vamos, que estábamos aquí y la plaza para recargar el agua estaba aquí. No movía, no arrancaba el motor, no quería saber nada. Puntos positivos. Yo aquí encendiendo el boiler del agua. Puntos positivos, descubrimos dónde se echaba agua desde aquí dentro sin acceder. En fin. Las cosas que pasan. Como anécdota graciosa, cuando compramos la autocaravana, la íbamos a probar. ¿Qué pasó cuando fuimos a probarla? A ver, lo que pasó que primero, como no sabíamos nada, sabíamos lo que en teoría tenía que tener, pero no cómo funcionaba ni dónde estaba cada cosa. Entonces queríamos encender el boiler de agua para calentar el agua y primero que no sabíamos dónde estaba, ¿vale? Estábamos encendiendo la calefacción en vez de encender el boiler para calentar el agua. Después cuando lo encontramos, porque vimos un vídeo de una parecida, que era Benimar también, y encontramos dónde estaba el botoncito, que es un botoncito que está aquí abajo. Y cuando lo fuimos a encender, empezó a parpadear una luz que decía que cuando si parpadeaba esta luz es que no encendía, que no funcionaba. Digo, fallo. Un fallo más. Sumamos. Ese se arregló rápido. Se arregló rápido porque lo vimos que había que quitar una rejilla atrás porque si no, no funciona bien. Ahora, volviendo al tema de la ODB y el fallo del motor. El fallo desapareció solo. Desapareció, ¿vale? La batería estaba un poquillo descargada, se cargó la batería al 100% y desapareció el fallo. Vale, 2 meses.
Claro, pero siempre te estás ahí con el intríngulis de ya no me salta el fallo, no lo he borrado yo, se ha quitado solo, pero tú no sabes si cuando tú llegues a la ITV y te pongan la maquinita, a ellos le va a salir el mismo fallo que nos ha salido a nosotros. Porque yo no la volví a poner. No, en la maquinita la regalamos, se la dejamos a alguien, pero porque ya no queremos saber nada, porque además nos estropeó bastante los planes que íbamos a salir justo este día, y la verdad que ha sido un poco toda una odisea. Como el fallo se quitó, nosotros con un poco de desconfianza, pero empezamos a utilizarlo y salimos en ruta. Y al final pasamos la ITV un poco a lo loco de nos pilla en Ponferrada. Allí pasamos la ITV en Ponferrada. Pasamos la ITV y cómo nos fue. Prueba de gases. Pues primer punto, pues pones la ODB. Me piden arrancarla, yo sabía que la arrancaba y digo, salta la luz. ¿No saltó? Va, bien, prueba de gases, ok. Prueba mecánica, prueba bueno, nos comentaron, la autocaravana está perfecta. El único problema es que cuando llegamos al final de la línea, ese día había una cola impresionante, y cuando llegamos al final de la línea de la ITV, esperando ya la pegatina o el susto, o el susto, y ya estábamos fuera, nos han dicho que pasáramos, y nuestra cara de sorpresa, yo creo que se nos ha descompuesto la cara cuando nos dijo el muchacho de la ITV que volviéramos a la cola y pesáramos la autocaravana. Ya cuando lo ves volver y no lo ves volver con la pegatina, se te descompone la cara. Claro, hay que pensar, algo falla. Hay que pensarla nuevamente. Dijimos, ya está, no la quieren echar para atrás porque la van a pesar y es que querrán echarla para atrás por peso. Bueno, resulta ser que en el primer pesado había dado, estos son 3.500 kilos, pues había dado 4.200 kilos. Llevamos 4.200 kilos. Nos pasamos un poquito. No, nos pasamos, sí. Y íbamos también, supuestamente, bajito de gasoil, bajito de lo que son las aguas, pero igualmente nos pasamos. Algo... Debió de ser algún error o algo, queremos imaginar que fue algún error de la máquina, porque nos volvieron a pasar y pasamos con 3.500 kilos justo. Así claro. Que... Bien, por ahí vamos bien. Tiene nuestra pegatina tan deseada.